Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estaremos estudiando un tema muy interesante. Esto nos llevará a cabo durante todos estos días. Este tema lleva por título Mayordomos de los últimos días. ¿Ya estás puesto a pensar ser un mayordomo para este último tiempo? Bueno, pues ahora vamos a estudiar y estamos estudiando ya durante esta semana ese tema muy interesante que es venciendo las malas tendencias en la primera parte. Muy bien, ya hemos visto cuáles son algunas de esas tendencias y cómo hemos de vencerlas también. Pero ahora vamos a recordar el texto que estamos aprendiendo durante esta semana. Este se encuentra allá en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 16, el cual nos dice así: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Una cosa muy interesante, los celos, ¿no? Y cómo se desarrollan y cómo nos afectan físicamente, espiritualmente y moralmente. Pero vamos a hacer una oración para entender las cosas que hemos de estudiar hoy. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos por permitirnos ver la luz del día y porque nos permite encontrarnos a través de este medio para que juntos podamos compartir su palabra. Pedimos que nos ayude, quede con nosotros y nos dé su buen espíritu para entender las cosas que hemos de estudiar. Ayúdenos con sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título El mal de la codicia. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: cuando la envidia y la codicia echan raíces en el corazón, ¿qué sigue? Tenemos dos cosas aquí: envidia y codicia. Pero cuando esto ya se asientan, ya son parte de la persona, parte de la personalidad, ¿qué es lo que sigue después de eso? Bueno, vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Así que leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Job, capítulo 5, y allí vamos a leer los versos 2 hasta el verso número 5. Leemos de esta manera: es cierto que al necio la ira lo mata y la envidia consume al codicioso. He visto que el necio echaba raíces, pero de repente su habitación fue maldecida. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, a la puerta serán quebrantados. No habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, la sacará de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. La Biblia nos habla de los resultados de esta situación: celos, envidia, codicia, todas estas cosas. La Biblia nos dice cuáles son los resultados. ¿Qué sigue después de esto? Nada bueno. Pero vamos a ver cómo nos describe esto la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 134 nos dice así: las Escrituras describen la condición del mundo precisamente antes de la segunda venida de Cristo. El apóstol Santiago presenta la codicia y la opresión que prevalecerán. Ya ahora, oh ricos, os habéis allegado tesoro para en los postreros días. Muy bien. Entonces, el deseo de acumular, el deseo de tener. Y no apenas eso, la envidia que el otro siente porque el otro tiene. Todas estas cosas van generando una situación complicada para los últimos días. Pero todavía hay más instrucción que hemos de recibir. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo aquí.
He aquí el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual por engaño no les habéis sido pagado de vosotros. Clama, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en el día de sacrificios. Habéis condenado y muerto al justo, y él no os resiste. Entonces vemos aquí la condición que el apóstol Santiago nos habla. Y hoy día vemos esta situación. Por un lado, algunos acumulando demasiado, y por otro lado, hay gente que está viviendo dificultades. Muy bien, el clamor de los que viven la dificultad llegó hasta los oídos del Señor. Muy bien, los salarios injustos, por codicia, las cosas que se hacen por estas cosas. Pero vamos a ver ahora qué más nos dice y cuál es la instrucción para este tiempo. Veamos aquí este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Este es un cuadro de lo que existe hoy. Por toda suerte de opresión y extorsión, los hombres están amontonando fortunas colosales, mientras que los clamores de la humanidad que perece de hambre están ascendiendo a Dios. Muy bien, aquí tenemos el cuadro que se nos presenta. Personas que están acumulando, están juntando. Muy bien, hay personas que están sufriendo. Este cuadro es el que hoy día estamos viviendo. Una clase obrera, una clase pudiente que está acumulando para sí. ¿En cuál nos encontramos nosotros? Espero que no estemos en aquellos que están oprimiendo a los que están en mayor necesidad. Muy bien, pero vamos a continuar, si estamos claros aquí, y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cuál es el resultado en los casos en que la riqueza es retenida egoístamente por propietarios codiciosos? Te imaginas que de repente tienes suficiente, muy bien, pero en lugar de que, recuerda que también es un mayordomo, en lugar de que distribuya lo que Dios te ha dado, de acuerdo a su voluntad, lo retienes, y es mío, el producto de mi esfuerzo y mi trabajo. Bueno, vamos a ver cuál será el resultado de retener la riqueza que Dios te ha dado. Vamos a dejar que la Biblia nos hable. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Y allí vamos a leer el verso número 13. Eclesiastés capítulo 5, verso 13. Hay un doloroso mal que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su propio daño. ¿Qué pasa cuando guardamos esas riquezas? ¿Qué pasa cuando nosotros escondemos la riqueza? Para nuestro propio daño es. ¿Cómo nos puede dañar el retener las riquezas cuando vemos la necesidad en alguien más? Vamos a tratar de entender esto. Y para ello vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo en la pluma inspirada. Dones espirituales o Spiritual Gift, tomo 2, en la página 247 nos dice así: el hombre natural, codicioso y rico, ha obtenido estas riquezas esquilmando al asalariado o quitándole al asalariado y aprovechándose de los individuos donde podía y añadiendo a su tesoro aquí, el cual consumirá su carne como si fuera fuego. ¿Por qué lo que nos dice la Biblia de esta manera? Porque la codicia no tiene fin. Siempre va a querer más, siempre va a desear más, siempre va a estar queriendo más. Y para obtener más, va a oprimir a aquel que está en una posición no muy favorable. ¿Cuál es el resultado entonces de estar acumulando? Para acumular aquí, una vez que acumula más y más, y entre más tiene, más y más siente la preocupación de perder aquello que ha estado acumulando. Es un asunto terrible vivir de esa manera. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Vamos a nuestra siguiente pregunta, que nos dice:
¿Cómo revela la gente inicua lo que hay en su corazón y en su mente? Esto es, imagine, ¿es posible saber lo que hay en el corazón de una persona? Claro, porque a veces lo revelan, no porque nosotros podamos saberlo de por sí, pero a veces se revela. Y cuando el corazón está mal, entonces puede ver. Vamos a tratar de entender esto, pero vamos a tratar de entenderlo en la palabra del Señor. Así que vamos a leer este siguiente párrafo, que se encuentra allá en el libro de Salmos, capítulo 10, verso 3. Y nos dice así: el malo, nota lo que dice aquí, el malo se jacta del deseo de su corazón, bendice al codicioso y desprecia al eterno. Muchas veces las personas expresan el deseo de su corazón. Dice, bendice al codicioso, está de acuerdo con él, le apoya, dice las cosas como él, y desprecia al eterno. Se puede ver que es un corazón inicuo, corrompido, apartado de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, pero dejemos que la palabra inspirada nos hable un poco más y veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 23 y página 24 nos explica de esta manera. En su ceguera, los seres humanos se jactan de haber alcanzado extraordinarios progresos y asombrosos conocimientos, pero su culpabilidad íntima y depravación son manifiestas para el ojo de la omnisciencia. Los guardianes celestiales ven la tierra llena de violencia y crimen. Hay personas que pueden decir, he alcanzado este nivel, he alcanzado aquí, he alcanzado allá, o tengo esto, hice esto, pero Dios ve lo que hay detrás de todo y cómo se alcanzó. Muy bien, y Dios ve la tierra y ve lo que hay en ella y ve la tierra llena de violencia y llena de crimen. ¿Nos damos cuenta? Una cosa terrible. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que leamos este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Se obtienen riquezas mediante toda suerte de robos, no solo a los hombres, sino también a Dios. La gente emplea los recursos divinos para satisfacer su egoísmo. Usa todo lo que pueden obtener para servir a su codicia. ¿Nos damos cuenta? Esto es, no es apenas que nosotros digamos, bueno, yo obtuve esto, no. Dios no nos dio, a veces nos da las cosas para poder hacer de acuerdo a su voluntad, pero hoy día la gente usa todo lo que puede con tal de satisfacer su propio deseo. ¿Nos damos cuenta? Pero hay más todavía. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. La avaricia y la sensualidad prevalecen y se valoran positivamente los atributos del primer engañador. Lo han aceptado como Dios y están imbuidos de su espíritu. Entonces, tener estos sentimientos, hacer de esta manera, tener avaricia, ¿no? Y encontrarnos en esta condición, apenas revela que los atributos de Lucifer, en quien se originan estas cosas, se encuentran manifiestos también en nosotros. Y hoy día podríamos estar tan imbuidos, como dice el texto, o la humanidad se encuentra tan imbuida de ese mismo espíritu que no podemos discernir, y aún estando a veces en la misma iglesia. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto terrible. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora agradecemos la vida, la salud que nos da. Queremos pedir su bendición. Pedimos que quede con nosotros, nos ayude para que estos malos rasgos de carácter no se desarrollen en nosotros y que el deseo incontrolable de la riqueza, el querer acumular sin tener en cuenta a aquellos que están en necesidad, no embargue nuestro corazón. Ayúdenos, guárdenos, sosténganos cada día y bendíganos según su voluntad. Quede con aquellas personas que nos ven, nos escuchan, denos un buen espíritu, de tal forma que su carácter sea reproducido en nosotros. Pedimos todo esto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.